Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Buenas noches, familia de Radio Paz. Feliz Año Nuevo para todos los que me estén escuchando. Hemos comenzado un año más en un 2022 que esperamos que sea un año fructífero, un año lleno de paz, un año lleno de lindas cosas, tanto para nosotros como para nuestra familia. Indudablemente que nosotros estamos comenzando el año y ojalá con el pie derecho. Y para comenzar el año he pensado de que voy a hablarle un poquito del por qué el programa se llama Te Seguiré. ¿Ok? Vamos a hablarle del por qué se llama Te Seguiré. Cuando buscamos el nombre de un programa, muchas veces uno se busca porque a alguien le gusta. Dice, me gusta ese nombre. No tiene ningún significado, pero me gusta el nombre. Hay otros que dicen, oh no, este nombre me encanta porque el significado es tal cosa, ¿verdad? Porque está a lo mejor en otro idioma, o está, no sé, puede ser que en el idioma español, pero que en otros idiomas tiene otro significado. O puede ser que escogen un nombre porque viene de antaño, ¿verdad? De mucho atrás, ¿verdad? Y entonces quieren poner ese nombre porque les recuerda algo, alguna cosa. Pues el nombre de Te Seguiré viene de una historia verídica, ¿ok? Así que por lo tanto no es un nombre al azar, no es un nombre que se ocurrió porque se ocurrió, no, es un nombre que viene de una historia verdadera que ocurrió hace muchos años, muchos siglos atrás. Yo les voy a contar la historia del por cómo nace el Te Seguiré, ¿verdad? Y cuando uno habla de Te Seguiré es como que fuera a futuro, ¿verdad? Como si fuera, voy a seguirte a su futuro. ¿Te seguiré? Sí, te seguiré. No, en este caso no es así. En este caso tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. Así que por lo tanto vamos a hablar de eso, vamos a hablar del nombre del programa, Te Seguiré. Y les voy a contar la historia, una historia muy bonita que tiene este nombre, por qué se le puso Te Seguiré. Y indudablemente que cuando se dice Te seguiré, ¿a quién se va a seguir? A Dios. A mí no hay que seguirme. Y no hay que seguir a ningún hombre, sino seguir a Dios. Así que por lo tanto, el Te Seguiré es a Jesús. Seguir los pasos de Jesús. Seguir a Él. Seguir a Dios, ¿verdad? Primeramente vamos a comenzar con una oración, como todos los lunes comenzamos. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre misericordioso, te vamos a dar gracias por el día de hoy. Gracias por nuestro trabajo, gracias por nuestra familia, gracias por todo lo que nos das. Muchas veces nos das más y merecemos tan poco, la verdad. Te pedimos por nuestras familias, por nuestras amistades, seres queridos, en especial por todos los que están cayendo con COVID. Una vez más, cantidad de gente con COVID, cantidad de gente con antivirus, digo con virus, no con antivirus, con virus, cantidad de gente, y te pido por cada uno de ellos, Señor, para que puedan mejorarse, puedan sanarse, y que este virus ya pueda, ¿cierto?, acabar, eliminarse, porque trae muchos problemas, muchos problemas, y hay gente que sí se ha ido, y se ha ido cantidad por este virus.
Te pido por las familias, sobre todo de las personas que me están escuchando, los que me están viendo. Te pido por cada una de ellas. Y si hay algún enfermo, no tan solo de COVID, sino también de alguna otra enfermedad, del corazón, de los riñones, de los pulmones, alguna cosa, que puedas tú poner tu mano misericordiosa en cada uno de ellos y poderlos sanar. También te pido por cada seminarista, religioso, monja, diácono, sacerdote, obispos, en especial por el arzobispo Huesqui, el monseñor Garza y el Papa Francisco por su gran labor pastoral. Gracias, Señor, por querernos servir mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieras decir hoy. Queremos escucharte con agrado, nosotros. Gracias, Señor, por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. Nosotros necesitamos escuchar a Dios con agrado, mucho, cantidad. ¿Okay? Bien, la historia que yo voy a comenzar ahora es una historia verdadera que comenzó hace muchos años. Le voy a hablar sobre la persona, le voy a hablar sobre la frase, le voy a hablar sobre la basílica que hay, que fue, ¿cómo se llama?, construida para este santo. Así que vamos a hablar de un sinfín de cosas, ¿no? Vamos a hablar de un sueño que tuvo este santo, que fue lo que hizo que naciera la frase "te seguiré". Bien, vamos a comenzar por la historia, ¿cierto?, de un niño, la historia de un niño. Y este niño vivía en Italia. Así que por lo tanto, y fue en el año 257. Yo la historia me la sé muy bien. Pero de todas formas yo la voy a leer porque quiero que ustedes puedan aprender bien sobre ella. No por mis palabras, sino por lo que dice realmente la historia en sí, ¿verdad? Y así puedan aprender más. Así que por lo tanto, fue en el año 257. O sea que en el año 257, pero él no nació en el 257. En el 257 fue cuando ocurrió lo que les voy a contar. Él nació mucho antes que el 257. Lo que pasa es que para esa época, para el año 257, este niño que después creció, se hizo diácono. Se hizo un diácono de la iglesia. Y él custodiaba todo lo que eran las cosas de importancia de lo que era la iglesia en sí. ¿Ok? Bien, era uno de los 7 diáconos de Roma. O sea, habían 7 diáconos. Solo 7 diáconos. Y él era uno de los 7. Y entonces era de confianza del sumo pontífice, del Papa. Su oficio era de gran responsabilidad, pues estaba encargado de distribuir las ayudas a los pobres. O sea que no era un diácono común y silvestre, sino que era un diácono que estaba encargado de ayudar a los pobres. ¿Ok? De ayudar a todos los pobres. Entonces, en el año 257, el emperador Valeriano, publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte. Fueron años difíciles. Los principios de los años, siglo I, siglo II, siglo III, fueron muy difíciles para las personas que seguían a Jesús, a Cristo, y se hacían llamar cristianos. Era muy difícil. Por eso andaban siempre escondidos. De ahí nacieron las catacumbas, ¿verdad? Se reunían en casas, se reunían en el bosque.
en cualquier lugar donde no fueran pillados, donde no fueran vistos, no fueran espiados, porque también había muchos espías. Los romanos se vestían de persona laica, como un israelí o algo así, de persona del pueblo, y se hacía pasar por uno de ellos. ¿Para qué? Para después ir a divulgar, ¿cierto?, donde estaban, donde se reunían, y así los encontraban y los mataban. A muchos los tiraban al Coliseo, donde soltaban los animales y se los comían. De ahí vinieron muchos mártires. Me gustaría contarle esa historia. Sería precioso poderles contar la historia de los mártires. Es algo precioso, algo bello, algo divino eso. Es algo bello. Yo sé que en Radio Paz hay un sacerdote que cuenta la historia de los santos. Y no recuerdo el día, no recuerdo la hora y no recuerdo el nombre del sacerdote. Pero yo sé que está ese programa y yo sé que está el sacerdote dando cierto día semanalmente la historia de un santo. Creo que es por ahí por las 2 o 3 de la tarde, por esa hora es. Y la verdad que es interesante. Yo creo que si él escuchara este programa, ¿cierto?, donde yo voy a hablar de un santo, él va a poder decir si realmente fue así o no fue así, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor él tenga más información que yo pudiera hacer, ¿verdad? Pero de todas formas yo le voy a contar lo que yo sé, hasta donde yo sé, ¿verdad? Así que, bien, estamos hablando del emperador Valeriano, que publicó el decreto de persecución, en el cual ordenaba que todos los que se declararan cristianos serían condenados a muerte. Fíjense, ustedes se recuerdan de la figurita del pescado, ¿verdad? La figurita del pescado, que es uno de los símbolos, uno de los signos cristianos, símbolos cristianos antiguos, ¿verdad? Hubieron varios, habían varios, bastante. Pero el pescado era uno de ellos, ¿verdad? Bueno, los cristianos, para poder ellos distinguirse y poder saber con quién estaban hablando, venía uno y hacía la raya, ¿cierto? La raya así, de esta forma, ¿verdad? En el piso, donde fuera, ¿no? En el piso, con algo en la pared o en la acera, si es que lo que había, ¿no? Si había acera. Pero hacían algo, hacían así. Y si el otro reconocía de que era cristiano y sabía que esa persona era cristiana, hacía la otra raya así. Y entonces formaba el pescado. ¿Ve? Así, uno hacía así y el otro hacía así. Y formaba el pescado. Entonces ahí se distinguían y podían saber el uno al otro que eran cristianos, que estaban siguiendo a Cristo. Era una forma de identificación, ¿ok? El símbolo del pescado. Bueno, entonces, ¿para qué era eso? Para que no los pillaran, no lo agarraran y, ¿me entiendes? Y después lo mataran, ¿no? Entonces era una forma, igual que ahora, hoy en día se usa mucho password, muchas cosas que se ponen en la puerta, se ponen la cosa del ojo o el huello o el dedo, la huella del dedo, la misma cosa. Pero en aquel entonces era así, de esa forma, ¿no? O sea, uno venía hacia esta cosa y el otro venía hacia el otro, el pescado ya, cristiano. El 6 de agosto, el Papa San Sixto estaba celebrando la Santa Misa en un cementerio de Roma, cuando fue asesinado, junto con 4 de sus diáconos por la policía del emperador. 4 días después fue martirizado su diácono San Lorenzo. Estamos hablando de San Lorenzo, el diácono San Lorenzo. Ahora, ¿cómo fue esto? La antigua tradición dice que cuando Lorenzo vio al sumo pontífice que lo iban a matar, le dijo: Padre mío, te vas sin llevarte a tu diácono. O sea, él le dice al pontífice, ¿verdad? Al pontífice le dice, te vas sin llevarte a tu diácono. Y San Sixto le respondió: Hijo mío, dentro de pocos días me seguirás.
sea, como que él ya había tenido una visión de que así iba a ser. Y Lorenzo se alegró mucho al saber que pronto iría a gozar de la gloria de Dios. Entonces Lorenzo, viendo que el peligro que llegaba, recogió todo el dinero y demás bienes de la iglesia que tenía en Roma, ¿no? Y los repartió entre los pobres y vendió los cálices de oro, copones, candelabros valiosos, y el dinero lo dio a la gente más necesitada. ¿Ok? Como un Robin Hood, ¿verdad? El alcalde de Roma, que era un pagano, muy amigo de conseguir dinero, llamó a Lorenzo y le dijo, miren cómo fue la cosa, ¿no? Acuérdense que esta historia yo me la sé porque San Lorenzo es el patrono del Ministerio de Evangelización Escoge. Así que esta historia yo me la sé al revés derecho. Pero quiero, ¿cierto?, darle los detalles cómo son. Entonces el alcalde lo llamó y le dijo, me han dicho que los cristianos emplean cálices y patenas de oro en sus sacrificios y que en sus celebraciones tiene candelabros muy valiosos. Vaya, recoja todos los tesoros de la iglesia y me los trae. Porque el emperador necesita dinero para costear una guerra que va a empezar. Lorenzo le pidió que le diera 3 días de plazo para reunir todos los tesoros de la iglesia. Y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos, que él ayudaba con sus limosnas, y al tercer día los hizo formar en fila y mandó llamar al alcalde, diciéndole, ya tengo reunido a todos los tesoros de la iglesia católica. Le aseguro que son más valiosos que lo que posee el emperador. Llegó el alcalde muy contento pensando que llenarse de oro y plata, y al ver semejante colección de miseria y enfermedad, se disgustó enormemente. Pero Lorenzo le dijo, ¿por qué se disgusta? Estos son los tesoros más preciados de la iglesia católica. Y la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo. El alcalde se llenó de rabia indudablemente, pues ahora lo mandó a matar. Pero no crea que va a morir instantáneamente. Lo haré morir poco a poco para que padezca todo lo que nunca se había imaginado. Ya que tiene tanto deseo de ser mártir, lo martirizaré horriblemente. Y encendieron la parrilla del hierro y ahí acostaron al diácono San Lorenzo. San Agustín dice que el gran deseo que el mártir tenía de ir junto a Cristo le hacía no darle importancia a los dolores de esas torturas y de esa quemadura. Los cristianos vieron el rostro del mártir rodeado de un esplendor hermosísimo y sintieron un aroma muy agradable mientras lo quemaban. Los paganos ni veían ni sentían nada de eso. O sea, la gente con fe, siguiendo a Dios, podían oler algo distinto a lo que a la gente que no creía, que no olía nada. Después de un rato de estarse quemando en la parrilla, ardiendo el mártir, dijo al juez, estaba ardiendo, se estaba quemando, ya estoy asado por un lado, ahora que me vuelvan hacia el otro lado para quedar asado por completo. El verdugo mandó que lo voltearan y así se quemó por completo. Cuando sintió que ya estaba completamente asado, exclamó, la carne ya está lista, pueden comer. Y con una tranquilidad que nadie había imaginado, rezó por la conversión de Roma y la difusión de la religión de Cristo en todo el mundo y exhaló su último suspiro. Era el 10 de agosto del año 258. El poeta Prudencio dice que el martirio de San Lorenzo sirvió mucho para la conversión de Roma, porque la vista del valor y constancia de este gran hombre convirtió a varios senadores y desde ese día lo idolatrían
la idolatría empezó a disminuir en la ciudad. Imagínense, algo precioso, algo maravilloso. San Agustín afirma que Dios obró muchos milagros en Roma por en favor de lo que se encomendaban a San Lorenzo. El Santo Padre mandó construirle una hermosa basílica en Roma, siendo la Basílica de San Lorenzo la quinta en importancia de la ciudad eterna. ¿Ok? La ciudad eterna. O sea, ahí tenemos a un hombre muy fiel a su obispo, muy fiel a Dios, muy leal, velando por la pobreza, velando por la miseria de la gente, siempre ayudándolos en todo lo que fuera necesario. Entonces, cuando arrestan y matan al pontífice con otros 4 diáconos, él indudablemente que fue a la iglesia, vendió y regaló todo lo necesario a los pobres. Y después llevó a toda esa gente, llevó a todos, hasta los leprosos llevó, y los reunió en la plaza. Y ahí mandó a buscar al alcalde y le dijo, este es el tesoro de la iglesia. Imagínense, cuando en la cara del alcalde, imagínense la cara de él, al ver todo eso. Tiene que haber sido algo, pero claro, lo incendió a tal modo de que lo mandó a matar. Y la tortura, la tortura de San Lorenzo fue muy difícil. Por eso, cuando usted ve en la estampita de San Lorenzo, cuando usted ve en el icono de él, aparece él con una parrilla en la mano y con un laurel. Ya vamos a hablar del laurel, pero ya saben por qué aparece con una parrilla en la mano, porque él fue asado, ¿verdad? Él fue asado. Según la historia, él fue después, ¿cómo se llaman? A caballo, lo descuartizaron a caballo, lo pasearon por todas las calles de la ciudad, por todas las calles lo pasearon. Y después lo enterraron. Entonces, fue algo bien pesado, bien fuerte para con lo que él era. Esa es la historia de este gran diácono, San Lorenzo, que es su aniversario es el 10 de agosto, el patrono de nuestro ministerio de evangelización Escoge. Así que por lo tanto, yo les voy a contar, en la segunda parte, les voy a contar la historia de él cuando era un niño que tuvo un sueño precioso que le cambió la vida. Les voy a contar la historia de él. Les voy a contar sobre la Basílica de San Lorenzo, dónde está ubicada y todo eso. Y entonces para que ustedes vean lo que es entregarse a Dios, cuando uno se entrega, vaya con amor, con fidelidad, con fe. Cuando uno se entrega así, Dios lo recompensa enormemente, ¿verdad? Él fue muerto, torturado, decapitado y todo eso, pero fue algo espantoso para uno, pero valió la pena en el sentido de la recompensa que obtuvo después, ¿verdad? Todo el mundo celebra a San Lorenzo el 10 de agosto. Bien, vamos a ir a unos anuncios y regresamos de inmediato. Y seguimos con el tema de Te seguiré. ¿De dónde nació? Te seguiré. ¿Ok? Regresamos enseguida. No se vaya. Está muy interesante esto. Van a aprender mucho. No se vaya, ¿ok? Ya regreso. Jesús, te seguiré. Donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives. Quiero quedarme contigo allí. Bien, hemos regresado. Vamos a continuar entonces con otro tema.
tema Te seguiré, dónde nació, el nombre del programa, cómo es que se llegó a esta conclusión de poner Te seguiré, ¿verdad? Y ahora les voy a contar, ¿cierto? Ya hablamos sobre en el espacio anterior, para los que se están conectando o están sintonizando ahora mismo, ya les hablé de la historia de San Lorenzo, que fue el diácono, ¿cierto? Un diácono que fue muerto, asesinado, fue primeramente torturado, después fue asado y después fue decapitado, ¿no? Y repartido por las calles de Italia, de Roma. Entonces, pero le digo que este diácono tuvo un sueño muy hermoso, muy, muy lindo, cuando él tenía 10 años. ¿Okay? Tenía 10 años y tuvo este hermoso sueño que le cambió la vida, le transformó la vida. Y por eso él su vida la dedicó plena y absolutamente a Dios, a Jesús. Bien, la historia cuenta de que cuando él tenía 10 años y un día venía regresando del colegio, ¿verdad? Entra a la casa y se encuentra que la mamá está muy triste, penosa, está muy pensativa, muy preocupada. Pero él no le da importancia porque es un niño de 10 años, ¿no? ¿Qué le va a dar importancia? ¿No? Entonces, pero por la noche, cuando él se fue a acostar y la mamá le iba a dar la bendición, que le daba la bendición por la noche, entonces ella lo miró y se puso a llorar. Entonces ahí fue cuando este niño, Lorenzo, dijo: mamá, ¿qué te pasa? Y entonces la mamá, como todas las madres del mundo, como todas, no hay ni una, que dice: no me pasa nada. Estaba llorando, pero no me pasa nada. Pero él insistió, le dice: mamá, le dice, dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Entonces ella, ¿cierto? Le dice: mira, Lorenzo, le dice, hijo mío, tú eres un niño muy bueno y te va bien en los estudios. Eres un niño educado, un niño que cree en Dios, un niño que está siguiendo a Jesús, a su manera, pero lo está siguiendo. Entonces le dijo: yo estoy muy preocupada, muy preocupada, le dijo, de que a medida que pasen los años y algún día yo falto también, tu fe se desbalancee y no sigas a Dios. Que tu fe quede parada ahí en ese instante. Y estoy preocupada por eso, hijo mío. Entonces le dice: mamá, no llores, no llores, que yo siempre voy a seguir a Dios, siempre, te lo prometo. Le dice: yo siempre lo voy a seguir. Bueno, mamá, un poco más calmada, indudablemente, se fue a su cama, a su cuarto, a dormir. Y entonces Lorenzo se durmió. Pero ahí viene el sueño. Ahí viene el sueño que le cambia la vida, ¿verdad? Bien, en el sueño él se ve en un camino, ¿cierto? Que era una belleza. Una belleza. Si él miraba hacia la derecha o miraba hacia la izquierda, el camino era una belleza. Había un sol resplandeciente, árboles, frutales, flores, había montañas preciosas, unas nubes blancas, lindísimas. Era un paraíso. Lo que él estaba viendo era un paraíso. Y como estaba en la mitad de un camino, él no sabía si ir hacia la derecha o hacia la izquierda. No sabía, no tenía idea.
Y en eso, a la distancia, muy lejos, ¿cierto? Ve como que un punto se va acercando. Un puntico se va acercando, ¿cierto? Y se detiene a mirarlo, a mirar qué es lo que era ese punto que se iba acercando. A medida que se acercaba se dio cuenta de que era una persona, pero trataba de ver qué realmente era esa persona. Cuando ya la distancia era más corta, entonces se da cuenta de que esa persona tenía algo muy peculiar. Tenía una corona de oro, una capa de terciopelo rojo con terminaciones doradas, una preciosidad, una túnica de seda importada, muy bella, muy linda, muy hermosa, con un lazo en la cintura que parecía, era un dorado muy hermoso, resplandecía el sol, con el sol con la luz del sol resplandecía enormemente, ¿verdad? Unas sandalias preciosas de cuero y con un tabernáculo, ¿verdad? Un palo, un tabernáculo de oro, precioso. Se da cuenta inmediatamente de que ese era un rey. ¿De dónde? No sabía, pero era un rey. Lo queda mirando cuando esta persona empieza a caminar, ¿cierto? Y va cruzando por frente de él. Esta persona lo mira, lo queda mirando. Y él lo mira también para ver quién era, pero no lo puede distinguir. Entonces, esta persona lo sigue y un poquito más allá, esta persona se sacó la corona, se sacó la capa, se sacó la túnica, se sacó las botas y tiró el tabernáculo, el palo ese, lo tiró lejos. Y del camino recogió una túnica blanca desastrosa, sucia, rañosa, llena de sangre, con unas sandalias prácticamente que lo único que tenía era la parte de abajo para los pies nada más. La corona cuando se pone la corona, se pone una corona de espina y lo que levanta del costado de la cruz, del camino, es una cruz. Y se la pone al hombro. El niño quedó asombrado, asombradísimo. No podía creer lo que estaba viendo. Una persona que venía, que era un rey, lleno de lujos, se convertía en Jesús, que era un pobre, una persona pobre, ensangrentada, con una cruz al hombro. Entonces, cuando ya él está listo, camina hacia donde está el niño, se para delante de él y le dice: Lorenzo, ¿tú me quieres seguir? Entonces el niño, imagínense, completamente sorprendido, estaba estupefacto ahí, ¿no? Estaba así, que no sabía qué decir, no sabía nada, porque no podía creer lo que estaba viendo. Y entonces el niño le dice: sí, señor, te seguiré. Y empiezan a caminar. Jesús adelante con la cruz y el niño atrás. El niño no le despegaba la vista a Jesús. Y Jesús caminando con su cruz. Pero en eso, a medida que empiezan a caminar y a caminar, se da cuenta de algo el niño. Se da cuenta de que el camino ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Las nubes blancas se estaban poco a poco convirtiendo en nubes negras. El cielo se estaba oscureciendo.
poquito a poquito. Los árboles ya no eran frutales, árboles hermosos, ¿no? Ya eran ramas secas. Espinas por todas partes. Ya las flores no eran flores, eran espinas. Las montañas ya no tenían una cosa tan lujosa y tan hermosa como nieve. No, ya empezaba a ver de que eran muy rocosas, muy rocosas. Y el niño miraba y veía que el camino, a medida que iban caminando, se iba cambiando. Y en eso, ¡pum!, Jesús cae por primera vez. El niño se queda asombrado, lo queda mirando. Jesús se levanta con mucha voluntad, con esfuerzo, lo mira y le dice: ¿me quieres seguir? Y el niño le dice: sí, Señor, te seguiré. Y siguen caminando. Ya prácticamente cuando ya iban caminando ya bastantes kilómetros, se da cuenta de que el camino ya nunca jamás ya era el mismo que al principio. Ya era todo rocoso, era todo, era una cosa muy cambiante, muy diferente a lo que él había visto al principio. Ya no había sol, ya había como tinieblas, ¿no? Y entonces, en eso, cae por segunda vez. El niño como que ahí se preocupa. Y entonces atenúa, trata de ir a ayudarlo, ¿cierto? Para levantar la cruz con él. Lo trata de ayudar en lo que pueda, ¿no? La fuerza que puede un niño. Y Jesús, cuando ya se logra levantar y poner nuevamente su cruz al hombro, lo mira y le dice: ¿me quieres seguir? Y el niño le dice: sí, Señor, te seguiré. Y sigan caminando. En eso ve que ya a una distancia veía una muchedumbre y algo decían, algo gritaban. No sabía qué, estaba una muchedumbre a un lado del camino y al otro lado del camino. Y gritaban y decían algo decían. Y entonces, a medida que él se va acercando, se van acercando así, ¿verdad? Se da cuenta que esta muchedumbre, esta gente, lo que tenía en las manos eran piedras. Y con esas piedras empezaron a tirárselo a Jesús. Todas esas piedras le llegaban a Jesús. No le llegaban al niño, le llegaban a Jesús. Y el niño se trataba de poder impedir eso y no podía. No podía. Y entonces, un poco más allá, cuando ya pasaron la muchedumbre un poquito más allá, Jesús cae por tercera vez. Y el niño también va a ver la forma de poderle ayudar para poderlo levantar. Y con mucho esfuerzo, Jesús logra levantarse. Con su túnica llena de sangre, su cara toda moreteada por las piedras, por los latigazos que dio la gente, lo escupieron. Y entonces, cuando logra ponerse de pie con la cruz al hombro, le dice: niño, ¿aún me quieres seguir? Y el niño lo queda mirando y le dice: sí, Señor, yo te seguiré. Y siguen caminando. En eso el niño se da cuenta de que llegan a un monte así, y Jesús le dice: espérame aquí. Y él sigue caminando con su cruz a cuesta, ¿verdad?, en el hombro,
sigue caminando hasta llegar al monte, lo más alto que había. Y ahí él va, ve que Jesús pone la cruz, la entierra. Pero en eso Jesús se clava en la cruz. Miren, ahí. ¿Okay? Se clava en la cruz. Y cuando él está clavado, ¿verdad? Cuando él está clavado, mirando al niño, le dice, niño, después de haber visto todo lo que has visto, después de haber sentido todo lo que sentiste, después de haber vivido todo lo que viviste y haber caminado tanto y viendo que tu caminata cambió y fue diferente, después de todo esto, de todo lo que has visto, aún me quieres seguir. Y el niño llorando, corre hacia los pies y abraza los pies de Jesús. Y llorando, le dice, sí, Señor, te seguiré. Yo siempre te seguiré. Jesús se desclava, abraza al niño y se lo lleva al cielo. Ese sueño le cambió la vida a Lorenzo. Por eso él después fue diácono y después, ¿cierto?, murió de la forma que murió, dando todo por Jesús, dando todo por Dios. Él quería seguir el camino de Jesús. Fue muerto, sufrió, fue un camino difícil, sufrió. Y sufrió para cuando lo mataron, porque lo torturaron, lo quemaron y lo decapitaron. Indudablemente que sufrió. Pero miren la recompensa. Un santo, venerado todos los 10 de agosto. Le construyeron una basílica en Roma, en el lugar donde él fue muerto. ¿Okay? Ya vamos a ver ahora lo de la basílica. Pero se dan cuenta lo hermoso que es seguir a Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Un niño de 10 años que tiene la visión clara de poder seguir a Dios. ¿Cuántos niños tenían esa visión? Habían varios. Y después se convirtieron en hombres y llegaron a ser santos. ¿Okay? Pero hay niños, Santo Domingo de Sabio, nada más que 14 años, Imelda, 11 años, la Beata Imelda. Hay otra santa en Italia, jovencita, creo que tenía 12 o 13 años nada más, que la mató el primo. Y es una santa. Entonces, tenemos niños. Miren, ahora mismo, no hay nada. Ahora, mira, Carlos, no me recuerdo el apellido, Carlos algo, en Italia, ahora, hace 2 años atrás, beato. Y de la época actual, no de siglos atrás, no, de la época actual, que murió en el 2000, creo que murió en el 2011 o 2012, creo que murió. Algo por ahí, en 2010, 2011, por ahí creo que murió. Y lo hicieron beato en el 2016, 17, por ahí. ¿Ah? Un niño, un muchacho. Carlos. Creo que tenía 16 o 17 años, nada más. Lo hay. Hay niños que siguen a Dios. Ya tienen su visión clara de seguir a Dios. Lo siguen. Y son recompensados. Son muy recompensados.
Yo les voy a contar ahora la historia de la basílica de San Lorenzo Extramuros. Así era el apellido de San Lorenzo, Extramuros, ¿ok? La basílica de San Lorenzo de Extramuros. Yo tuve la bendición de poder ir a verla. Yo la fui a ver. Cuando estuve en Roma, yo fui a ver la Basílica de San Lorenzo. Fue un momento difícil cuando la fui a ver, y además que cuando llegamos estaba cerrada. Tuvimos que esperar a que la abrieran, y cuando la abrieron estaban recién prendiendo las luces, estaba todo vacío. Y no la pude, ¿cómo le dijera yo? No pude... ¿Cómo le dijera yo? No la pude saborear como debía ser. No pude hacerlo, porque como estaba medio oscuro y estaba vacío y la gente quería irse. Fue un momento bastante difícil, pero tuve la gracia de Dios de poderla conocer. Pude conocer la Basílica de San Lorenzo. La quinta basílica más de importancia en Roma. La quinta. Hay muchas. La San Pedro, la María la Menor, la María la Mayor, San Juan, San Lorenzo. Así que, la verdad, sinceramente, que es algo muy bonito poder conocer la historia de este niño que se convirtió en diácono, ¿cierto? Y que ayuda a los pobres, que aunque lo mataron de la forma que lo mataron, ahora es un santo recordado por todo el mundo a través de los siglos, porque fue muerto en el año 258. ¿Cuántos siglos han pasado? ¿Cuántos siglos? ¿Y cuánta gente lo ha admirado y lo ha reconocido como santo, como tal? ¿Cuánta gente no le ha pedido algún favor? Y Dios a través de él se lo ha concedido. Mucha gente. A través de los siglos, mucha gente. Mucha. ¿Cuántas basílicas hay? En Italia hay muchas basílicas de San Lorenzo. Y a través del mundo también. Hay muchas. Incluso hay un equipo de fútbol que se llama San Lorenzo, que está en Argentina. ¿Ok? Así que por lo tanto, imagínense. Así que, bueno, la historia de la basílica yo se la voy a dejar para la próxima semana, el próximo lunes, ¿ok? Para contarles sobre la basílica. También les voy a contar, porque ahí tiene mucho que ver el emperador Constantino I. ¿Ok? Constantino I, ya van a poder saber con respecto a eso. Así que el próximo lunes yo les voy a dejar saber en relación a la historia de la Basílica de San Lorenzo con unos detalles en relación a Constantino I, el emperador romano. ¿Quién fue y por qué es tan importante? ¿Ok? ¿Por qué fue tan importante Constantino? Los veo el próximo lunes. Gracias por todo. Feliz 2022. Que lo sigan pasando bien y ojalá que se les dé todo lo que más desean en este año para ustedes y su familia. Bye bye. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presentó Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí.